Hola, buenas noches. Estamos acá de nuevo con la necesidad y la urgencia de seguir compartiendo los temas que hemos dicho que vamos a subir. Y quiero hacer algunas aclaraciones con respecto al tema anterior, que es el tema de la Biblia. Aclaraciones y sugerencias que me han hecho, que es lo que hemos pedido que haga, ¿ya? Quiero aclarar y pedir disculpas también por lo básico de los temas que estamos subiendo, pero tiene el objetivo de motivar y animar a los oyentes a tomar partido de estas introducciones básicas. De temas que quedan abiertos para que todos los interesados profundicen en estos temas. Todos estos temas tienen que quedar abiertos, ya que son parte de la verdad, no son toda la verdad. Sería arrogancia atribuirse a toda la verdad, no olvidar que somos siervos inútiles, nada más. Así dice la Biblia. Estimados hermanos y amigos, necesito hacer algunas aclaraciones del tema anterior. Hubieron sugerencias de mis hermanos que quiero hacer notar. La primera con respecto a la epístola de Judas, uno de los libros del Nuevo Testamento, que me hizo el hermano Juan Carlos Ponce. El autor Judas abre el libro indicando que él es un siervo de Jesucristo y un hermano de Santiago. ¿Por qué estamos haciendo esta aclaración? Porque hay personas que parece que son externas a nuestro grupo, a esta congregación, y parece que no les quedó muy claro, y lo vamos a hacer por amor a ellos. Vamos a aclarar este tema. Bueno, con respecto a Judas. Judas hace el libro, abre el libro indicando que él es un siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, verso 1. La búsqueda de la identidad de Judas está intrincadamente relacionada con la identidad de Santiago, que figura como el hermano de Judas. Uno puede fácilmente eliminar a Santiago, el hijo de Zebedeo, porque fue martirizado temprano en la historia de la iglesia, según Hechos 12, del 1 al 5. El único otro Santiago viable es el hermano de Jesús. Cuando las personas de Nazaret estaban interrogando a Jesús, le preguntaron: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí con nosotros? Eso usted lo puede corroborar en Marcos capítulo 6, verso 3. Marcos 6, 3 resalta algunos hechos. Primero, Santiago y Judas fueron los hermanos de Jesús, no el Judas Iscariote. En segundo lugar, ambos eran conocidos por la iglesia. Si este es el caso, entonces es lógico pensar que Judas se identificaría a sí mismo como el hermano de Santiago, ya que Santiago era un líder influyente en la iglesia de Jerusalén. Por lo tanto, Judas, el hermano de Santiago, y Jesús es el candidato más viable para haber escrito este pequeño libro. Judas humildemente se designó a sí mismo solo como el hermano de Santiago y un siervo de Jesucristo, en lugar de elevarse como el hermano de Jesús, el Salvador, el Cristo. Por otra parte, podemos decir que es imposible que Judas Iscariote haya escrito la epístola de Judas, por varias razones. La primera es que Judas se ahorcó a horas o días después de haber traicionado y entregado al Señor Jesucristo por unas monedas de plata. Otra razón es que esta carta fue escrita 65 a 80 años después de Cristo subiera a la diestra del Padre, donde está hoy sentado. Por razones obvias, el que escribió esta epístola es Judas, el hermano de Santiago y del Señor Jesucristo. Y la última, es imposible que Dios permitiera que un enemigo de Cristo y su iglesia estampara su nombre en una epístola que trata y saca a la luz las falsas enseñanzas que intentaban entrar a la iglesia. ¿Por qué debemos sumergirnos, hermanos, en la Escritura? Porque el apóstol Pedro dice allí, en 1 de Pedro 3:15, el apóstol Pedro, dice: si no, santificad a Dios
el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, nosotros tenemos que estar preparados para responder con la Biblia cuando alguien nos pregunte acerca de nuestra fe. Por eso estamos haciendo la introducción y repaso y aclaración del tema primero, que es la Biblia. Es súper importante, determinante para la vida de un cristiano, conocer la palabra del Señor. Quiero leer un pasaje muy importante que me mandó Jaime Castillo ahí, sutilmente, muy bien sugerido, que debería haberlo incluido en el tema de la Biblia. Mira lo que dice 2 Timoteo 3, 16 al 17 con respecto a la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay grupos hoy que han dejado la Biblia de lado. Dicen, su excusa es que está muy manoseada y solo confían en el Espíritu Santo. El glorioso Espíritu Santo actúa en defensa y dirección de la iglesia muy amorosamente, porque el Espíritu es el Señor. Así está escrito. Y el Señor dijo que Él, en tiempos difíciles, nos recordaría todas las cosas que Él nos había enseñado. Sin Biblia no hay defensa de nuestra fe y verdad. No hay argumento, no hay fundamento, no hay respaldo. El cristiano, el Hijo del Señor, tiene que conocer la Biblia. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 dice así, estoy leyendo Reina Valera. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los que rechazan la Biblia van a errar, porque ellas dan testimonio de Cristo el Salvador y pueden perecer como el pueblo de Dios en el desierto por falta del conocimiento de Dios. Dicha aclaración y dicha lectura de los pasajes sugeridos, entramos al segundo tema, queridos, que es la preexistencia de Cristo. Entonces, vamos a tocar el segundo tema, esa es la introducción a la preexistencia de Cristo. ¿Por qué quiero hablar de la preexistencia de Cristo? En el fondo, queremos rayar la cancha. Tenemos la Biblia como única regla de fe y conducta, como el libro de los libros inspirado por Dios, por una sola razón. Porque la Biblia tiene un hilo conductor de Génesis a Apocalipsis. Y es Cristo, el Hijo de Dios. El tema central de la Biblia, el centro de interés de la Biblia, así como es del universo, es Jesucristo. Por eso, queremos establecer por la Biblia que Jesucristo es Dios y que Él ha estado siempre y estuvo siempre antes de todas las cosas. Vamos a ir viendo en el camino por qué es tan importante aclarar por las Escrituras que Jesucristo es Dios y que siempre ha estado. Él, como el Padre y el Espíritu Santo, son autoexistentes. Quiero partir leyendo Hebreos capítulo 11 y dejar este versículo, este pasaje en sus mentes, en sus corazones, en sus espíritus. Hebreos 11 dice así, verso 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este es un principio creacional de Dios, que se desprende de un atributo de Dios todopoderoso. Otro pasaje, Génesis capítulo 1, verso 26.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Luego le vamos a hincar el diente a este pasaje, cuando dice hagamos, primera persona plural. Y ahora quiero leer Juan capítulo 1, versos 1, 2 y 3. Voy a partir leyendo Reina Valera. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Necesito explicar estos 3 versículos a modo de introducción. Profundicemos un poco en lo que el apóstol Juan escribió aquí. Para explicar estos 3 versículos me voy a trasladar a otra versión bíblica. Es la traducción del lenguaje actual, TLA. Voy a leer lo mismo que leí recién, pero en esta versión. Capítulo 1, verso 1, 2 y 3. Verso 1. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado. Repito, verso 3. Todo fue creado por la palabra. Y sin la palabra, nada se hizo. Podemos descomponer estos 3 versículos para poder entender un poco mejor lo que dicen. Verso 1 nos dice que la palabra, el verbo, Cristo, ya estaba. La segunda parte del verso nos dice que Cristo estaba en compañía del Padre, en presencia de, cara a cara con Dios. Verso 3. Y la tercera parte del verso establece que Cristo era y es Dios. El apóstol Juan quiere demostrar la deidad del verbo, que es la palabra, y Cristo Jesús, el Mesías. El apóstol quiere demostrar la esencia igualitaria del Hijo con el Padre. En Juan capítulo 10, verso 30 dice, yo y el Padre uno somos. Juan 1.3 dice, todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. Quiero leer Hebreos capítulo 1, verso 2 en Reina Valera. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo es Dios Hijo. Él ha estado antes de la creación del tiempo, de las constelaciones, del aire, del oxígeno, ya que todo lo que he mencionado fue creado por Él. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Estas tremendas declaraciones nos dicen que el Señor que adoramos es la causa instrumental y eficiente de la creación. La obra de la creación se atribuye eficientemente a las 3 personas de la gloriosa Trinidad. Génesis 1:26 nos asegura que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en perfecta unidad, llevaron a cabo la creación, y así lo demuestran las Escrituras. Debemos destacar la forma y el lugar en que Dios, el Padre, destaca y resalta a su Hijo, a la persona del Señor Jesucristo en la creación. Como por ejemplo en Juan capítulo 1, verso 3, Colosenses 1, 15, 16, Romanos 11, 36 y Apocalipsis 4, 11. Luego vamos a ver los demás pasajes que mencioné, y ahora voy a leer Apocalipsis 4, 11. Señor, dice el texto, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Lea Apocalipsis. ¿De quién está hablando el texto? Si hay
Hay algunas sectas muy conocidas que dicen que el Señor era solo un gran profeta. Si no creen y no reconocen a Cristo Jesús como el Señor y Dios, no entrarán al reino de Dios. El Padre quiere que la creación adore a su Creador, pero lo creado adora a lo creado antes que al Creador. Eso está en Romanos. Fue el poder de su palabra que brindó la existencia de este mundo. El universo existe debido a Cristo y solo por Él. La idea del universo nació por Él y en Él como centro de todo. La necesidad de la creación del universo ocurrió por Él y para Él. Gracias a la persona de Cristo es que el universo existe. No hay otro motivo. Cuando la Biblia dice que todas las cosas fueron creadas, es muy significativo, ya que la frase todas las cosas en griego es tapanta, significan todas las cosas colectivamente. Esto es, todas las cosas en el universo fueron creadas por Cristo. De lo contrario, Él no sería Dios. Y toda la historia, la sangre, el dolor, la muerte de Él y sus seguidores sería vana. Nuestra fe sería vana, como dice Hebreos. Todas las cosas fueron también individualmente creadas por Él. Esto es, cada detalle de la creación fue creado por Cristo. Cada partícula y cosa, cada ser y elemento existe en Cristo y solo en Él. El punto es que nada existe que no haya sido creado por Cristo. Todas las cosas fueron hechas por Él, cada detalle de cada cosa. Las palabras fueron creadas, XT en griego, están en el tiempo verbal griego indicativo, que significa que la creación fue un hecho o un acontecimiento histórico. No se puede negar. Todas las teorías creacionales, como el Big Bang y el evolucionismo, son actos desesperados de las tinieblas y hombres caídos para negar al Ser Supremo, creador de todas las cosas, Dios y su Hijo. Pero cuando viene el poder salvífico del cielo sobre estos pobres hombres caídos, todo cambia. Las tinieblas se disipan y la Biblia toma sentido y le dices al Espíritu Santo: guíame, muéstrame, dame luz para entender la Biblia. Tengo hambre. Quiero salir de la ignorancia y conocer al Señor. Por eso debemos predicar el Evangelio de Jesucristo, a Cristo crucificado. Por eso estamos tocando estos temas tan importantes, abriéndolos para que usted le tome el sentido correcto a la vida en Cristo. La palabra de Dios, establecer principios, defender nuestra fe por la Escritura es fundamental. El Verbo, la palabra, el Cristo, el Mesías, Jesús de Nazaret, creó el mundo y todas las cosas en comunión con el Padre. Y muchos quieren dejar al Hijo fuera de esto, pero serán avergonzados. Hubo un instante en la dimensión de Dios en que el Señor comenzó a remar, a proclamar lo que estaba en la mente de la Trinidad. Y el Verbo comenzó a remar y decir y a proclamar. Y al sonido de su voz empezó a crear lo ya diseñado y conversado en el trono de Dios. Y dijo, hágase el universo con todos sus componentes. Y se hizo. Háganse todos los planetas, y se hicieron. Hágase esto, hágase aquello. Y todo comenzó a existir en todo su detalle. Todo lo que estaba en la mente del Señor, lo que no se veía, se hizo realidad. Se hizo visible. ¿Sabía usted que el planeta Tierra cabe dentro del Sol en un volumen de 1.303.782 veces? ¿Sabía usted que la distancia del Sol a la Tierra es de 150 millones de kilómetros? ¿Sabía usted que la distancia de la Tierra a la Luna es de 384.400 kilómetros? ¿Sabía usted que solo nuestra galaxia contiene aproximadamente 400 miles de millones de estrellas? Si dijéramos que el universo conocido hasta hoy en forma instrumental
contiene más de 100 millones de galaxias. Entonces, diríamos que hay 30 billones de estrellas en esas 100 millones de galaxias y que es un número finito, ya que el universo es infinito. Y si quisiéramos repartir esas estrellas, a modo de ejemplo, entre los más de 7.200 millones de habitantes, tocaríamos cerca de 4 billones de estrellas para cada uno. Esto es impresionante, es demencial. Todo esto lo creó el Señor, que mora en nuestro corazón. Él ya estaba antes de la creación. El mismo que murió en la cruz y luego de ser sepultado resucitó, este Cristo creó todo esto. Todas las cosas creadas por Él y para Él. Así dice Juan capítulo 1, verso 3. Todas las cosas fueron creadas, hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Romanos 11:36 dice, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El Señor es antes de la existencia de las cosas. Si hay otros planetas visibles y seres en otras dimensiones, Cristo los creó. No importa a qué tipo de mundos o seres se haga referencia, sean tronos, dominios, principados o potestades, Cristo creó todo. No existe nada que Él no haya creado. Ningún planeta, ninguna vegetación, ningún mineral, ninguna criatura, ningún elemento, ninguna dimensión, ninguna cosa, todas las cosas por Él fueron creadas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No estoy aquí para defender a Cristo. El Señor me defiende a mí, a ti y a los suyos. Sería un absurdo defender a Dios. Estamos aquí para que a través de las verdades bíblicas defendamos nuestra fe, para que no sea vana. Porque el que busca a Dios crea que le hay, que es real. Cuando buscamos del Señor en oración y lectura de la palabra, es porque Dios es real en nuestro corazón. Hemos nacido de nuevo. Si no es así, es solo religión barata, sin sentido. Juan capítulo 1, verso 3. Colosenses 1:16. Siguen hablando de las verdades. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. No me canso de recitar estos pasajes. Podemos decir que Él es que las cosas graviten y floten en el universo. Es una expresión de su mente. Podemos decir que las leyes científicas no son científicas, sino leyes divinas, creadas y establecidas por Él, descubiertas por el hombre, porque Dios así lo quiso. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y hay personas que leen la Biblia y se van en picada en contra de estos textos. Así un velo espiritual de grueso tienen, que les impide reconocer a Jesucristo como Señor, como Salvador y como Dios. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estamos hablando de la preexistencia de Cristo, no de un ídolo popular, sino del Creador mismo. Estamos poniendo los puntos sobre las íes. Si vamos a estudiar la Biblia de aquí en adelante, es estudiando de esta forma, a este Cristo, no un ídolo. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de Dios, Dios Hijo, el Creador de todas las cosas.
No es broma, no es chacota. Ah, yo sigo a Cristo. ¿A qué Cristo sigue en su corazón? ¿A qué Cristo sigue en su corazón? Al Todopoderoso. Primera de Reyes 8:27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Los cielos de los cielos no pueden contener al Señor. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Hay un pasaje muy discutido por algunas sectas. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí un error de traducción, nuevamente. La palabra primogénito ha sido traducida como protogénesis, que quiere decir primer creado, lo cual se contradice con lo antes visto y estudiado con la preexistencia misma de Cristo. La traducción correcta es prototokos, que significa primer y único nacido no creado, atributo del Señor, eterno, el Olam. Como defensores de esta verdad, tenemos la obligación de demostrar por las Escrituras que Jesucristo es eterno, recurriendo a los siguientes pasajes bíblicos. Génesis capítulo 1, verso 26 dice, hagamos al hombre. Gramaticalmente aquí es primera persona en plural, no es una persona. Y el único que tiene el poder para crear es Dios y su Hijo Jesucristo. No hay más. Miqueas capítulo 5, verso 2 dice lo siguiente, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hablando del Señor Jesucristo. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pura Biblia. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué van a los testigos de Jehová con estos pasajes? Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él no tiene principio. Jesús es eterno. Hebreos 7:3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Juan 6:62. Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Lucas 10:18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cuándo cayó Satanás del cielo como un rayo? Según Ezequiel 28, miles de años antes que pasaron lo que pasó en Génesis. Mateo 16:16. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el único. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esto que voy a leer ahora es demoledor para todo aquel hombre, mujer, religioso, incrédulo, qué sé yo, que me quiera decir que Jesucristo no es Dios. Con este pasaje me deleito, sumando todo lo anterior, por supuesto. Hebreos capítulo 1, verso 8 dice, mas del Hijo dice, Dios hablando,
mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a sus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Él fue concebido por el Espíritu Santo y engendrado por Dios, según Hebreos. La palabra engendrar significa lugar de origen. Jesús dijo que su reino no era de este mundo. Él siempre ha sido. Él es antes de todas las cosas. ¿Crees esto? Entonces debemos predicarlo, enseñarlo y defenderlo. Y para los que dicen que el Hijo no aparece por ninguna parte del Antiguo Testamento, les presento otro pasaje. Proverbios 30. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Etiel y a Ucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Pero ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Este tema, o esto que yo he leído, es parte de la introducción a la preexistencia de Cristo. Yo les quiero animar a todos los que han visto este video a que se comprometan con el Señor, con ustedes mismos, en sus corazones, a sumergirse en la Biblia. Por eso estamos haciendo estos temas. Tú te puedes autoevaluar y saber dónde estás parado, pero tú como discípulo, como discípula del Señor, tienes la obligación de buscar a Cristo en las Escrituras y en oración. Hay un pasaje de Juan, el Evangelio de Juan, para ir terminando, capítulo 21, verso 25, que me hace sentido y calza con todo lo que hemos leído hoy, que el 90% es Biblia. Juan dice así: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso, dice él, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Es decir, Juan no solo se está refiriendo a lo que pasó en la tierra, sino fuera de la tierra, más allá del universo conocido. Si se escribieran todas las cosas con cada detalle de cada cosa, no cabrían en este mundo. Hoy más que ayer, por la gracia del Señor y la revelación del Espíritu Santo, de su palabra, podemos entender estas cosas. Que el Señor les bendiga. Estaremos subiendo otros temas en conjunto con mis hermanos Jaime, Juan Carlos Ponce y Miguel Toledo. Nos vemos.